¿No era justo que la mitad del país trabaje por la que no trabaja? ¿Te parece justo? No es justo. Venimos más de 40 años mal y nosotros estamos pretendiendo que en 9 meses se componga todo lo que en 40 años se fue estropeando. ¿En qué cabeza cabe? En la Argentina en 2018 le debía 0 al Fondo Monetario. Hoy le debe 42.000 millones de dólares. Entonces, dice que la última cifra de pobreza de Massa, del gobierno de Massa, el último mes, tocaba un pico del 57%. Lo que pasa es que se promedia por trimestre. Claro. Y el dato pico de la baja de pobreza hoy llegaría al, creo que 38, 37%, lo que habría determinado que la pobreza bajó entre enero de este año y hoy cerca de un 20%. Son como 8 millones de pobres menos, ¿no? Luis, hay una correlación directa entre inflación y pobreza. Cuando sube la tasa de inflación, el año pasado el gobierno terminó con 211% de inflación. Y este año la proyección es hacia adelante, 2025, en el escenario base que nosotros tenemos en nuestro equipo, es de un 25%. Con lo cual eso significa menos pobres. Necesitamos blanquear la economía argentina. No podemos tener un 50% de la economía en la informalidad. El blanqueo fue exitoso, Luis. Yo lo prorrogaría durante todo el año. 20.000 millones de dólares que salieron del colchón, también eso es lo que ha permitido tranquilidad cambiaria. Ahora, si vamos hacia un sistema bimonetario, y me parece que la prueba de fuego también el año que viene es... competencia de monedas, dice el... Competencia o convivencia, porque yo creo que el peso tiene que convivir con el dólar en un tipo de cambio flotante y con un banco central que acumule reservas cuando hay épocas de vacas gordas para gastar en épocas de vacas flacas. Pero el concepto de que Milei termina el año a toda orquesta, está dirigiendo... Esta es nuestra inteligencia artificial, la de la cornisa. No sé si... el Colón, ¿no? Sí, no, bueno, está en el Colón, sí. Sí, parece cuando decimos a toda orquesta, con números de la macro y números de aceptación en las encuestas políticas para las elecciones del año que viene, muy altos, ¿no? ¿Eso está claro para usted, Martín? A ver, este año para mí ha sido histórico desde el punto de vista que se ha instalado un concepto bisagra en la República Argentina, que es el concepto del equilibrio de las cuentas públicas. Pero se lo reconoce al presidente usted eso. Por supuesto. Pero no es que fue No, desde luego, fue la impronta del presidente que porque entre los economistas yo lo dije aquí a principios de abril, cuando muchos hablaban de que era un efecto transitorio. Yo decía, la personalidad del presidente garantiza... y bueno, lo vimos con el correr de los meses, y lo más importante, creo, Luis, es que se ha instalado en la sociedad argentina, que no se puede gastar más de lo que ingresa, que el déficit fiscal no se negocia. Y estoy convencido que hacia adelante cualquiera que venga a proponer un plan platita, manotear el Banco Central, no va a tener ninguna cabida en el electorado. Ahora bien, creo que queda por delante, y además, a ver, también, digamos, el año pasado la economía argentina era un caos. Distorsiones en términos de pobreza, control de precios, Banco Central con reservas netas negativas, o sea, subsidios a la energía. Asumieron en un caos, con lo cual lo que digo es también qué falta por delante. Así como se hizo una revolución fiscal este año... Acá está el resultado fiscal del gobierno. Exactamente. 2017, 2004... Bueno, fuente econométrica en base al MECON está... Claro, acá está la serie histórica, pero si uno mira... ¿Cómo hay que mirarlo esto? Bueno, hay que mirarlo como que todos los gobiernos anteriores tuvieron déficit y este gobierno por primera vez tuvo superávit. Es decir, dio vuelta la taba, dio vuelta la historia y esto no solo... Y es importante. No importa que piense de una manera o de otra. Es una condición necesaria para poder manejar una economía que ha estado muy endeudada y que ha exportado poco. Ahora, lo que hay que trabajar es por delante, qué es lo que queda. Queda por delante una revolución impositiva para generar más empleo, que me parece el problema más importante que tiene la economía argentina, una revolución exportadora para generar más dólares genuinos y no dólares financieros, y una revolución federal para darle por ley a las provincias los recursos que le corresponden. Es lo que escribió en la última columna de La Nación, ¿no? Que le estuve mirando. Hoy escribí sobre la revolución exportadora, cómo Argentina debe lanzarse a una política agresiva de negociaciones económicas internacionales, buscando aumentar, y yo propongo aumentar, duplicar las exportaciones argentinas en los próximos 10 años, pero mirando a destinos no tradicionales. No se habla en la Argentina de economías que sean complementarias. Perdón, más allá del pronóstico de que si hacen las reformas estructurales que se tienen que hacer, la exportación de energía va a llegar en el 30 mil millones de dólares, en 2030, 30 mil millones de dólares. Puede llegar. Y superar al campo hoy, ¿no? Sí, hay muchas cifras al respecto. Yo voy paso a paso. Lo que nosotros con nuestro equipo de Fundación Capital... Usted dice exportaciones no tradicionales.
Sí, a ver, pero vamos por parte, Luis. Nosotros para el año que viene prevemos un superávit energético ya de 8.400 millones. Partíamos de un déficit. Sí. Ahora bien, el sector energético está encapsulado, digamos, no es un sector que genere empleo. Yo lo que quiero es una economía que genere empleo nuevos trabajos. En el sector industrial, en el sector comercio, en el sector servicios. Por eso digo, hay que generar una revolución exportadora, no solo en el sector energético, sino en otros sectores que planteen una integración productiva con el mundo. Aquellos países que compran lo que Argentina produce, las nuevas cadenas de producción que se están haciendo en el mundo está buscando proveedores confiables y Argentina tiene todo para hacerlo. Está creciendo la economía, ¿no? Está creciendo de manera heterogénea. Despareja. Despareja. Los últimos números muestran un crecimiento en el último trimestre de 3,9%. Lo que podemos decir con toda claridad es que la recesión quedó atrás. Ahora hay que mirar un poquito, los economistas solemos hablar en promedio. Y la vida de ninguno de nosotros es el promedio, ¿no? Día a día. No, sí, además... No, de hecho, Martín, déjame decirle esto porque me pareció importante. Adelante. Cuando empecé a analizar la pobreza mes a mes, con los datos de Rosada, creo que se llama Martín González Rosada, dice que la última cifra de pobreza de Massa, del gobierno de Massa, el último mes, tocaba un pico del 57%. Lo que pasa es que se promedia por trimestre. Claro. Y el dato pico de la baja de pobreza hoy llegaría al, creo que 38, 37%, lo que habría determinado que la pobreza bajó entre enero de este año y hoy cerca de un 20%. Son como 8 millones de pobres menos, ¿no? Luis, hay una correlación directa entre inflación y pobreza. Cuando sube la tasa de inflación, el año pasado el gobierno terminó con 211% de inflación. Y este año la proyección es hacia adelante, 2025, en el escenario base que nosotros tenemos en nuestro equipo, es de un 25%, con lo cual eso significa menos pobres. Te interrumpo un poco para tirar 3 o 4 números de proyección para el año que viene. Adelante. ¿Proyección de crecimiento para el año que viene? 4,5%, 5%. Okay. Ahora, ojo, es un rebote, Luis, porque sí. venimos, acá el desafío es salir del electrocardiograma. El electrocardiograma quiere decir un año sube, otro año baja. La economía este año va a tener el mismo producto por habitante que teníamos en el 2004. Es decir, hay un problema de estancamiento secular con nuestra economía y por eso hay que hacer estas revoluciones que te decía antes. ¿Inflación anual del año que viene? 25%. Ajá. ¿Este año cuánto terminó? Perdón, Este año vamos a terminar, bueno, con todo el arrastre que tuvo el gobierno anterior, en aproximadamente un 120, 122%. 122%. Curioso, porque muchos economistas decían, yo lo vi, me pasaron un paper sobre los pronósticos de algunos economistas, decían que 2023, que la inflación del 2024, iba a ser más alta que la inflación del último año de Cristina, Alberto y Massa. Y terminó siendo más baja. Entre otros los economistas, lo digo porque estuve leyendo a uno, Martín Rapetti, en un reportaje, con todo respeto, Sí. pero hablaba, en un momento empezaba a dar clases sobre lo que hay que hacer y sobre lo que no hay que hacer, y el periodista le preguntó, ¿pero usted se equivocó con el pronóstico de inflación? Dijo que el de este año iba a ser más alto que el del 23. Dijo, sí, uno se puede equivocar, y siguió. Yo no lo conozco, Martín Rapetti, pero yo no lo contrataría, con todo respeto lo digo. No, bueno, a ver... Creo que inflación menor entonces que del 25 que la del... Menor, hay que decir que este gobierno está utilizando todas las herramientas de política económica, no solo la fiscal, la monetaria, bueno, hay que ver la cambiaria, Luis, y la salarial también como anclaje. O sea, lo que estamos viendo es, por ejemplo, en las paritarias, que se le está pidiendo que suban un 1% hacia adelante los salarios de los trabajadores. Y acá también decir que es heterogéneo, esto no terminé de respondértelo, porque hay 3 sectores que crecen, que son la energía, la minería y el agro, pero hay 10 sectores industriales que no están creciendo. La industria en promedio está cayendo todavía aproximadamente un 4%. La construcción, que es una generadora de mano de obra, cae un 14% todavía. El comercio, lo ven en los comercios diarios, está cayendo todavía. Con lo cual, digo, se ha hecho mucho, pero quedan estas revoluciones por hacer, ¿no? Estamos viendo la inflación, entre comillas, de Caputo, o sea, el 25, 20, 13, 11, 8, 8, 8, 8, y ahí termina en 2,4, ¿no? Termina en 2,4. ¿Puede bajar todavía más la inflación? Y si baja más la inflación, ¿estaríamos más cerca de salir del cepo?
Bueno, son dos cosas distintas, Luis. Muy distintas, ¿no? Para salir del cepo se necesitan dólares y lamentablemente todavía hoy el Banco Central tiene reservas netas negativas y por eso también se ha puesto la negociación con el Fondo Monetario Internacional como un hito para poder conseguir más dólares que le permita tener más espaldas, porque el hecho no es solo unificar el tipo de cambio, sino después bancarlo porque hay muchos dólares que todavía están guardados. Yo sí creo... Y también, sabés que me gusta dar propuestas, yo creo que en esta idea que necesitamos blanquear la economía argentina, no podemos tener un 50% de la economía en la informalidad. El blanqueo fue exitoso, Luis, yo lo prorrogaría durante todo el año. 20.000 millones de dólares que salieron del colchón, también eso es lo que ha permitido tranquilidad cambiaria. Ahora, si vamos hacia un sistema bimonetario, me parece que la prueba de fuego también el año que viene es... Vamos a competencia de monedas, dice el... Competencia o convivencia, porque yo creo que el peso tiene que convivir con el dólar en un tipo de cambio flotante y con un banco central que acumule reservas cuando hay épocas de vacas gordas para gastar en épocas de vacas flacas. Pero Perú para eso, y Colombia, ¿no? Hacen eso, me parece, ¿no? Sí. Uruguay. Sí. Vos en Uruguay vas a comer con un amigo, vas a la farmacia y podés pagar en pesos o en dólares a tipo de cambio fluctuante. Antes de analizar esta frase del presidente de hace horas que tiene que ver con el cepo, antes de eso... ¿La inflación se puede bajar más todavía? Sí, ¿O tiene una zona resistente que es el 2, el 1,5 o no? No tiene por qué, digamos. Hay una inercia inflacionaria, por supuesto, hay sectores en donde hay que generar más competencia. Obviamente se va a utilizar nuevamente la herramienta cambiaria para forzar todavía que baje más la tasa de inflación, como lo están diciendo en este... Acaba de decir el presidente... El programa, en la revista Forbes, en una entrevista que le hicieron hace horas, el programa genera una inflación inducida de 2,5% mensual. En la medida que repitamos otro mes con inflación en torno al 2,5 mensual, habilita que pasemos a bajar el Crowning Peg al 1. Ahí vamos a tener una inflación objetivo de 1,5%. ¿Está bien este pensamiento? Bueno, hay un problema, Luis. Yo soy de los que aboga por tener tipos de cambio flotantes. Acá estamos con tipo de cambio fijo, entonces uno puede decir, en realidad lo que debemos tener es, para tener una inflación que nos dé una perspectiva a largo plazo, es ir a un tipo de cambio flotante como lo tienen todos los países emergentes. Que ni el Banco Central ni el gobierno se meta para que lo... Ahí está. Lo que puedes tener es una flotación administrada, es decir, cuando hay ingreso de capitales, que el Banco Central compre para tener reservas, cuando hay salida... un poquitito claro, pero que vaya de acuerdo a la productividad de la economía. Ahora estamos forzando la mano para bajar la inflación. ¿Se entiende? Esta es la prioridad del gobierno. Yo digo, en algún momento tenés que salir a tipo de cambio flotante. Y bueno, está siendo técnico, pero se entiende perfectamente lo que quiere decir. Y Milei agregó, si esto persiste, está hablando de la baja de la inflación, estamos en condiciones de ir a una parte vinculada ya a la flotación limpia, y si ahí estaba, ¿no? Flotación limpia. Así es. Y si resolvemos el problema del stock del Banco Central y la base monetaria, en el formato tradicional, coincide con la base monetaria amplia, estamos en condiciones de abrir el cepo. ¿Podría traducir lo que dijo? Sí. Pero para que lo entienda todo el mundo. No, lo que está diciendo el presidente es, quiere dejar la cantidad de pesos constante y ha dicho que no va a haber más pesos de los que había el 31 de abril de este año. No va a emitir más pesos. Entonces, a eso se refiere coincide con la base monetaria amplia, es decir, dejarla fija la cantidad de pesos, limpiar todavía el stock de deuda que tiene el Banco Central. Esto quiere decir pasar de tener reservas negativas. Hoy cuando usted mide, Luis, cuánto tiene el Banco Central y cuánto debe, el número todavía es negativo en 5.500. Hay que decir que cuando llegó este gobierno estaban en menos 11.500. Sí, pero cuando uno les dice entonces, eso... lo que él dice es, ahí es que el stock del Banco Central tenga reservas positivas. Y cuando uno empieza a hablar del tema de las reservas... Que el Banco Central tenga espaldas para poder bancar el tipo de cambio flotante. Martín, cuando uno le plantea esto, tanto Caputo como Milei dicen, pero el Banco Central está teniendo unas reservas que van hacia el equilibrio y además pagó este año 30.000 millones de dólares de deuda, sin tomar deuda y con un ajuste brutal. Eso también es importante. Han hecho un saneamiento muy importante, de haber tomado el banco con reservas netas negativas, con el stock de deuda que tenían en pesos, la famosa bomba de letras de liquidez que tenía el Banco Central. Bueno, realmente eso ha permitido hoy tener un Banco Central que está saneado, pero que todavía le falta mucho más,
Por ejemplo, hay un tema que hay que decidir, Luis, que es el dólar blend. El dólar blend, como usted sabe, los exportadores, el 20% de lo que exportan obligatoriamente, por eso no tenemos hoy un tipo de cambio libre en la Argentina, obligatoriamente deben liquidarlo en el mercado financiero, en el mercado contado con liquidación. Bueno, eso lo que hace es que usted tome, la Argentina exporta 6.000 millones de dólares por mes. 20% de eso son 1.200 millones de dólares que en lugar de ir a las reservas, va al mercado de contado con liquidación y eso le permite bajar la brecha. Sí. Esa es parte de la discusión con el Fondo Monetario, la eliminación o no del dólar blend. El dólar esta semana se movió. Sí. Y creo que el gobierno intervino, bien, ¿no? Intervino fuerte el miércoles. Está bien. Un día me dijo usted, hace muchos años, que con el tema del dólar, es otro contexto ¿no? Que sí. El dólar no hay que dejarlo irse mucho, porque cuando uno está pensando, de repente toma carrera y se convierte en... No sé cuál es el último. ¿Quién es el campeón del mundo? ¿Quién es el maratonista? Y Usain Bolt ya dejó. Bueno, el siguiente, el que dejó. El maratonista. ¿No? O sea que lo están trabajando. Sí. Sí, tuvieron rápidos reflejos. Tuvieron rápidos reflejos. Puede haber una demanda estacional, es evidente también que se ha apreciado el peso y mucha gente ha decidido veranear en Brasil porque es más barato, y entonces puede haber una demanda estacional y el Banco Central salió a calmarlo con venta de bonos en dólares. El mercado, o lo que uno denomina el mercado, qué sé yo, el mercado, el círculo rojo, el financiero, no sé qué dice que va a haber un préstamo al fondo y que ese préstamo al fondo va a llegar a entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. ¿Ve lo mismo? Yo veo menos. Yo veo menos. ¿Por qué? Yo veo menos porque, a diferencia del 2018, Luis, y por más que tengamos una sintonía con el nuevo presidente de los Estados Unidos, cuidado eso también con las políticas que adopta Trump en términos de bastante proteccionista, aranceles hacia otros países, qué puede pasar con las monedas de otros países. Pero yendo exclusivamente al tema del Fondo Monetario, en la Argentina en 2018 le debía 0 al Fondo Monetario. Hoy le debe 42.000 millones de dólares. Entonces, no solo importa Estados Unidos, que tiene un 16% de las acciones, sino otros países. Y cuando usted dialoga no solo con la línea técnica, sino con el director de Alemania, el director de Países Bajos, de Japón, dicen, lo que queremos es que Argentina baje su exposición con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, hacer lo propio para que Argentina pueda ir al mercado voluntario de capitales. Con lo cual, va a haber una negociación tensa, veremos cuánto es lo que saca, pero lo importante es que lo que saque lo haga para transparentar y generar un tipo de cambio libre y único. Las últimas preguntas, Redrado. ¿Cuándo va a llegar la mejora de la economía al bolsillo de la gente? ¿Ya llegó? ¿Llegó en una parte? ¿No llegó? ¿Qué falta para eso? Bueno, lo que falta es una política fiscal que realmente cambie los impuestos que son distorsivos en la Argentina, y entonces eso genere más empleo y por lo tanto mejores salarios. Se necesita también una política exportadora que genere más dólares y se necesita también una política que ponga en marcha la infraestructura. Si usted quiere que la infraestructura sea privada, perfecto. Ponga las licitaciones que hacen falta para que la obra pública genere más empleo y genere también mejor logística en toda la República Argentina. Quiero acercarlo un poco a la calle. Sí. Cada vez me sorprendo más porque me mandan pronósticos no en su caso, ¿no? Bueno, por lo menos no lo leí, no tampoco tengo tanto detalle. De economistas que no le pegaron en una. Es más, y siguen analizando la economía con las recetas clásicas de gestiones que fracasaron, ¿no? Y en cambio yo veo en el ciudadano de a pie un lenguaje, por supuesto, más sencillo y directo, que yo creo que deberían escuchar algunos economistas para mí, ¿no? No estoy hablando de usted. ¿Me ponés, por favor, a la vecina esa que analizaba creo que la trabajadora de la salud que analizaba cómo estamos, creo que era en octubre más o menos? Compartamos. Sabíamos que no va a ser fácil, entonces no seamos hipócritas de decir ahora, uy, estamos re mal, ¿qué vamos a hacer? Sabíamos que la cosa venía más, ¿sabes por qué? Porque durante muchísimos años la plata se iba por un lugar. Alguien recibía las cosas gratis no existe nada, alguien las tenía que pagar, de algún lado salía. Ahora lamentablemente quedaron todos expuestos. ¿Parece que es la clase trabajadora la que tiene que pagar eso? ¿Estoy de acuerdo? Por supuesto que estoy de acuerdo.
¿Que me cuesta? Por supuesto que me cuesta. Muchísimo me cuesta. Pero ¿sabés lo que pasa? Más me cuesta ver cómo la plata se va y no sabés en dónde. ¿Que este esfuerzo va a valer la pena? Por supuesto, tengo toda la fe. No era justo que la mitad del país trabaje por la que no trabaja. ¿Te parece justo? No es justo. Venimos más de 40 años mal. Y nosotros estamos pretendiendo que en 9 meses se componga todo lo que en 40 años se fue estropeando. ¿En qué cabeza cabe? Interesante, ¿no? No, interesante, está claro que venimos de un desastre y por lo tanto hay que darle tiempo a este gobierno y por eso yo digo, hay una base muy importante que es el equilibrio presupuestario. No nos quedemos solamente con eso. Para el desarrollo se necesita estas vertientes que hemos hablado. Martín Redrado, muchísimas gracias. Gracias a usted. En el cielo y un león al lado, noticias llegan como un tornado, con la fuerza de 1000 rayos, te traemos lo más sagrado. Por las fuerzas del cielo, somos la voz de tu sueño, con el león al lado, que mueve las noticias que nunca duermen.